Buenos días a todos. Esperemos que se encuentren bien en este domingo un poco menos de lo habitual, Sí. porque como les decíamos en el video de Hegel, por esta semana hicimos un enroque entre el miércoles y el domingo, porque se nos pasó un poco de las manos el tema de Hegel, estaba complejo el último, pero ya para esta semana que viene, el miércoles volveríamos a como siempre, el miércoles Nietzsche y el domingo Hegel. Entonces, lo de hoy es continuar la lectura del Anticristo con los capítulos 7 al 13. El 13. Más que seguir la Ok. lectura, el comentario. La lectura nos gustaría que la pudieran hacer ustedes en paralelo eh, cada uno. En el link que no dejamos en el video anterior. Exactamente. Así que, nada, comenzar nomás Démosle. y démosle. Estos 6 capítulos van a estar marcados mucho por crítica también, Sí. que ya vamos a ver a qué nos referimos. Principalmente porque en el capítulo 7 continúa con esta idea de que el cristianismo tiene como valor central la compasión y que ésta funciona como una suerte de contrario a una emoción tónica que eleva el sentido vital y lo que hace es producir un efecto depresivo en la persona. O sea, pone la compasión en el mismo plano que el sufrimiento en términos de causar lo que él llama la pérdida de la fuerza vital, que es la ganas de vivir, y usando términos del mismo Nietzsche, evolucionar al superhombre, llegar al superhombre. Sí, po. Plantea de alguna forma que la compasión lo que hace es multiplicar el sufrimiento que ya de por sí existe en la vida cotidiana, de lo normal que es sufrir, y que de alguna forma los congéneres hiperpóreos que él plantea ya tienen que soportar un sufrimiento extra al alejarse del camino que todos transitan y poder llegar a sus tierras. La Ajá, compasión pasaría a ser una carga en este proceso, una carga mayor para lograr sus cometidos. claro. También dice que la pérdida de la energía vital no está relacionada de una manera lógica con la causa que se defiende en el cristianismo, que básicamente fue la muerte de Jesús de Nazaret. Pues la lógica indicaría que si matan a tu figura hija de Dios, lo más normal habría sido enojarse con los romanos y destruir su imperio. Pero lo que nació fue una religión basada en la compasión y casi en la pasividad. Sí. Entonces Y no este tiene un tema sentido lógico. sí, po. Y este tema que es la muerte de Jesús, es un tema que después se toca también en el libro, pero que lo plantean en dos puntos. Uno, que durante toda la historia solo existió un cristiano, que fue Jesús. Y que después lo que conocemos del cristianismo, nadie más ha vivido bajo los propios filosofías que él planteaba, y que lo que conocemos de esta religión es solamente la desvirtuación de la realidad que hacen los sacerdotes con su afán de controlar a la gente. Y por otro lado, que coloca también esta pregunta, es que qué tan válida es la idea del mártir, en el sentido de que si alguien muere por sus ideales, esto hace que sus ideales sean reales, sean válidos, solo porque decidió morir por ellos. Esa es la pregunta que se hace, ¿dónde está la lógica en torno al proceso de por qué un mártir es importante? Claro. O sea, yo creo que acá, echándole mano un poco a lo que leíamos de Hegel, ¿Mm? y de que no toda causa o no toda idea necesariamente es verdad en sí misma, pero ¿Mm? sirve para trazar caminos. Por Claro. último, que este no es el camino. ¿Mm? La idea del mártir igual debería complacer a Nietzsche en el sentido de que esa persona sufrió tanto su idea que está Sí, dispuesta a morir por ello, sí, pues. aunque sirva de ejemplo para que los demás no lo vuelvan a hacer porque es un camino que no sirve. Sí, Yo creo que sí complace por lo menos una visión hegeliana y de Nietzsche sí, por extensión, eh, de nuevamente la idea de morir por la idea. sí, pues. Sí, en el fondo él está de acuerdo con esta. Él encuentra que es como es valioso porque en el fondo tenéis que tener valor, tenéis que tener cojones para
a morir por una causa. El problema que él tiene es después cómo eso se transforma en un argumento en sí, para decir que la causa es verdadera. Ya, como sin más análisis. Claro, como lo que queda después de la historia, cómo todo se basa en eso, cómo podemos estar seguros de que eso haya sido de verdad un proceso lógico, que tenga relación con la verdad. Ese es su Ya, sí, sí, sí. problema. Ah, totalmente, totalmente. Si fuese mártir, y más encima por ideas que fueron... O sea, yo creo que las ideas de Jesús eran como dentro de cierta cosmovisión, tenían sentido. Lo que después que tú mismo mencionabas era que, claro, la iglesia desvirtuó todo lo que venía Sí, po. después. Se apoderó del mensaje. Claro, lo hizo propio y lo modificó a su beneficio. Sí. Pero bueno, después continúa diciendo que la compasión, el valor cristiano, ¿no es cierto?, dificulta la ley de la evolución, que vendría a ser lo de la selección natural, la idea de Darwin, puesto que se esmera en conservar aquello que estaba de otra manera pronto a morir, a acabarse. Sí. Yo aquí quería hacer un punto, como una pausa, ¿Eh? por algo que me pasó, pero fue cuando tuve la primera lectura de este libro. Y es que a mí me llamó mucho la atención de que durante todo el libro siempre se habla como del deber ser, como algo que se critica, pero también Nietzsche lo plantea como que en el fondo la humanidad debiese avanzar hacia el superhombre, como que debiese llegar a este arquetipo de superación que sería el superhombre en el futuro. Uh-huh. Y no sé, no me cuadraba con la idea de evolución que yo tenía, que es como un proceso sin sentido, ¿Claro? por ponerlo de alguna forma sin objetivo, y tampoco me cuadraba como la idea que tenía de Nietzsche. Y tiempo después de que leí esto, vi un video ensayo que hablaba de que Nietzsche, las ideas que obtuvo de la evolución no fueron directamente de Darwin, sino que fue uno de sus discípulos, que fue Herbert Spencer, y él fue la persona que acuñó el término sobrevivencia del más apto, y él sí pensaba que la evolución tenía un sentido cósmico a la elevación, a generar criaturas o organismos superiores, como el humano. ¿Claro? Y Nietzsche, para rebatir esta idea, dice que en el fondo el humano no es lo superior, sino que lo que viene es algo después, y crea esta idea de una evolución moral para llegar a este superhombre. Claro. O sea, algo que me llama la atención, ahora que lo ¿Mm? mencionamos, es el debiese, porque ¿Sí? así como en primera lectura estoy de acuerdo con lo que tú dices de que, al menos bajo mi visión, la evolución ¿Mm? no tiene como un sentido lógico, llamémoslo, un sentido lógico humano, sino Claro. simplemente es un proceso biológico que escapa de nosotros. Sí. Entonces, más que un debiese, el humano ir al Uberman, como el humano va, simplemente. Claro. Es algo que va a pasar. Es un poco lo que dice Marx, de que la revolución va a ocurrir, pero Pero no sabe nunca cuándo. pone el dedo dónde. Es un poco lo mismo. La evolución del hombre va a llegar. No sabemos cuándo ni cómo, pero va a Sí. ocurrir. De Sí. hecho, siendo un poco más radical, ¿Mm? quizás la misma noción de que va a haber un superhombre no es que existan figuras humanas, ¿Mm? puede que el superhombre pues, sea la misma muerte del humano, creo yo. Sí, pues, es una opción. Porque si lo pensamos en términos dialécticos, ¿Mm? eh, y ponemos ya la primera tesis antítesis sería la vida y la muerte. La Claro. vida y la muerte da como resultado la lógica, lo que ¿Mm? es lógico matemático, lo que no es ni vivo por sí mismo o tampoco esencia muerta. ¿Mm? Y si colocamos la lógica contra la naturaleza, ¿Ya? obtenemos el humano, porque el humano es parte sustancia, Sí, parte sujeta. parte sujeto. Entonces, el siguiente paso del humano sería ser pura lógica, Ya, sí, sí, pura entiendo. conciencia universal, si lo queremos ver de cierta forma. Sí. Y la única forma de llegar a eso sería abandonar la parte corporal, po.
Entonces, el superhombre, lo siguiente evolutivamente hablando, puede ser justamente lo no hombre. Claro, No la máquina. necesariamente la figura antropomórfica a la que estamos Sí, po. acostumbrados y que es lo que con justa razón podemos comprender como su evolución. Sí, po. Pero Sí, eso. me gusta la idea. Así que, continuando con lo del párrafo 7, dice que la compasión vendría a ser la madre de todas las virtudes en sistemas amorales, según Nietzsche, el sistema de la religión católica, el del cristianismo, digo. Y que esto se origina de una filosofía nihilista, que es defendida por Schopenhauer y que está en la cultura La literatura de Vox Tolstoy. Populi, la literatura universal, desde Tolstoy hasta Wagner. Y él hace el contraste diciendo que Aristóteles ya veía la compasión como algo morboso y peligroso, lo que debía purgarse del cuerpo mediante distintos ritos, eso es irrelevante ahora. Entonces Nietzsche se agarra de esa idea para estar en contra de la compasión, en su forma de amar a la humanidad. Por ello es que él defiende que son filósofos hiperbóreos. Para Nietzsche, la forma de amar la humanidad no es a través de la compasión, es a través del sufrimiento, de llegar a este proceso de la evolución del superhombre. Después, Espera. Antes, sí, retomando el punto anterior de lo que estabas hablando, en comparación a Marx también a Nietzsche, en ¿Mm? el fondo, Marx lo que habla también con esta idea de que el socialismo va a suceder, ¿Mm? no sabe cuándo, pero en el fondo él pone el énfasis en que debemos actuar para que esa evolución exista, por así decirlo, que el socialismo llegue, debemos actuar políticamente en nuestras vidas para construir un espacio en que eso sea realizable, que no va a venir de por sí, no va a caer del cielo. Ya, sí, En este caso, Nietzsche no lo coloca tanto como lo coloca como algo individual, como que es un trabajo netamente individual. Marx lo coloca como que es un trabajo más colectivo ese proceso. claro. Bueno, esas son las diferencias igual de color político de ambos filósofos. Sí, El individualismo por un lado versus el colectivismo de Marx. sí. Interesante. Entonces, eso yo creo que entendí que es del capítulo 7. Sí. Era el más Después, largo, parece este. sí, el que más le pudimos sacar Sí. conclusiones. Después, en el capítulo 8, dice que establece que los enemigos serán los teólogos y cualquier variación de teólogo. Sí. Entendiendo teólogo aquel quien defiende la idea del cristianismo, del Dios cristiano. Sí. Dice que los teólogos son como una especie de enemigos de la libertad de pensamiento. Y plantea que los investigadores de su época les falta justamente aquello que es pasión, sufrir por lo que hacen, que hablábamos anteriormente. A diferencia del mártir que sufre por lo que hace y es capaz de hacerlo, a los investigadores les falta Sí, po. esa voluntad. A los investigadores de la ciencia, po, los que en ese Claro, de la entonces ciencia. estudiaban la filosofía, la fisiología y la anatomía de los cuerpos, Sí. dicen que les faltaba su pasión por el tema, porque era relativamente inerte, pues era estudiar la naturaleza como era. Ellos no Mm. sufrían por sus ideas, no las sufrían, yo creo que ese es el término. Sí. Y por otro lado, los idealistas, que vendrían a ser los teólogos y los sacerdotes, miran por sobre su hombro como en menos a las demás cosas, como lo que es la ciencia, lo que es el vivir bien, los honores del hombre, todo el mundo de los sentidos, el intelecto mismo. Y esta yo creo que es una frase demasiado polémica para mí, al menos de Nietzsche, que dice que Mm. el espíritu puro es mentira pura. Mm. Y ¿Qué te choca? me duele, ¿Te duele? sí. Es que yo entiendo por qué lo dice, pero no estoy de acuerdo Sí, con que lo dice. sí. Yo Porque también creo que entonces. en el fondo es como lo que decíamos recién, po. Si uno solo piensa
en que llegue el socialismo o que ocurre la evolución del hombre Sí, y no hace nada al respecto, no va a ocurrir. sí, A eso es lo que yo entiendo que se refiere con el espíritu, la parte idealista del asunto. sí. Igual yo creo que por Pero eso se pone el espíritu puro. sí, Como yo que no, creo que no es el espíritu, es el espíritu puro. ese es el Es matiz. aquello que no es tangible, sí. Y mentira pura yo lo entiendo en términos este, de eso, pues, de que no hace nada en el fondo, Claro. Sí, por llegar al objetivo. sí. En este capítulo hace esta equiparación entre idealista y sacerdote. ¿Mm? Los llama negadores, calumniadores, envenenadores de la vida. Porque dice que juegan o manipulan colocando énfasis en la nada. Los llama abogados de la nada, de hecho. Pero ellos no hablan de la nada, sino que hablan del paraíso, de la vida más allá de la muerte, y dejan de lado todo lo terrenal, todo lo en donde en realidad nosotros podríamos hacer cosas para ¿Mm? conseguir X. Sí, pues, Y para lograr este cometido, para lograr que la gente ponga su mirada más allá de su propia vida, es que hacen esta inversión de los valores, invierten la verdad. sí, pues. Eso también me encanta encontrar analogías entre Nietzsche y Marx, porque ¿Ya? no se debería hacer por política, pero sí se puede hacer porque la filosofía lo permite. Sí, Marx también plantea algo similar en el sentido de que siendo acá el sacerdote y el idealista, el capitalista puro, el burgués, claro. también es abogado de la nada en el sentido de que al proletariado le permite como esta noción de algún día podrás emprender, algún día tendrás capital, algún día tendrás los medios de producción. Si te esfuerzas, todo va a llegar. Claro, pero es una mentira vana, porque no va a pasar. Sí, sí, Entonces, invierten la verdad en el sentido de que en vez de darles, o más que darles, hacer que ellos puedan lograr lo verdaderamente verdad, que sería la revolución proletaria, ah, eh, les embolinan la perdiz, como se dice, con promesas que no son. Y colocan el ideal capitalista como la máxima. sí, po. Y yo estaba pensando sobre ese mismo tema en analogías de esto, y en el fondo el capitalismo, de alguna manera, también considero que es nihilista porque se preocupa de la nada, porque no coloca al humano no como un fin, sino como un medio. Claro, Un medio para para la acumulación de capital. Una acumulación de capital que es absurda, que no podemos ni siquiera gastar si la tienen solo un grupo de personas. claro, Mientras que el socialismo lo que busca hacer es coordinar trabajo, hacerlo de forma eficiente, de manera de liberar al humano, a la humanidad, de la explotación. sí. Coloca al humano como fin en sí mismo y el Ujú, trabajo pasa a ser un medio a través del cual puede conseguir la libertad. En el capitalismo es un trabajo a través del cual podemos generar acumulación infinita de capital. sí, bueno. ¿Qué diría Kant de todo esto? Ya veremos, porque él propone esa idea justamente del humano como fin y no como medio. Pero en fin, viene, en serio. Después continúa ¿Mm? y dice que para Nietzsche, la marca de los teólogos, todos los idealistas, lo que conversamos recién, se encuentra en todas partes. Y lo dice literal, aquel que tenga sangre de teólogo en su cuerpo posee un patos en el camino de la fe, un cerrar los ojos frente a uno mismo por siempre para no espantarse por la propia falsedad. Se confunde la buena conciencia con la falta de visión. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Es que la fe es cerrar los ojos frente a aquello que es verdadero, Sí. frente a la verdad misma. ¿Y por qué cerramos los ojos? Para no espantarnos de lo que podemos ver como falso en nosotros mismos, ¿no? Porque, como dijimos, si el sacerdote o el teólogo puede invertir los valores de la verdad y lo falso, quiere decir que en principio él sabe reconocer lo que es verdadero y falso, solo que después Claro. lo manipula para su uso. Sí. Entonces, es como en este ejercicio de la autoconciencia, que él sabe, es como el cínico, él sabe que lo que está haciendo está mal, pero cierra los ojos para no darse cuenta que está mal, Para seguir haciéndolo. para seguir haciéndolo. Sí. Entonces, lo que un idealista siente como verdadero debe, por tanto, ser necesariamente falso.
Su instinto de preservación, que vendría a ser el valor de la compasión, invalida su palabra. Lo que ellos llaman verdadero, los idealistas, aquello que debería elevar la vida, es por tanto lo falso. Y aquello que ellos consideran como malo, Negativo. ¿Cómo? para Nietzsche sería aquello que es lo bueno, lo positivo, lo que eleva la vida. Por lo tanto, de acceder un teólogo al poder político, querría completar, bueno, no necesariamente político, simplemente un poder, querría llevar a cabo una filosofía nihilista de la vida, no elevarla en el fondo. A mí en esta parte, esta idea de cerrar los ojos y seguir el camino, como viéndola dentro de la religión cristiana, siempre me llamó la atención esta idea como de la redención, en el fondo de, da lo mismo lo que hagáis en la vida, si al final te arrepentís, llegáis al cielo. Y en el fondo, viéndolo de esta manera, eso es como poner los ojos más allá de la vida, pues. Eso es poner, da lo mismo lo que yo haga aquí, siempre y cuando en mi último momento me pueda arrepentir, estoy asegurado de que voy a llegar al cielo o voy a llegar a conocer a mi creador. Claro. Por lo tanto, la vida pierde de alguna manera sentido, ya que podemos hacer lo que queramos, pues. Y yo creo que eso es justamente lo que no plantea Nietzsche. En el fondo, la vida es aquello en lo que tenemos que esforzarnos para hacer cosas, ya que lo otro no sabemos si existe. Claro. Yo no sé si le quita sentido, pero ¿Ya? yo diría que le quita seriedad. ¿A qué? ¿Seriedad? ¿Sí? A la vida, que ¿Sí? tenga verdaderas consecuencias. Sí, sí, sí. Porque si hago el mal todo el tiempo y después me arrepiento falsamente, Sí, pues. es como ser niño y pedirle perdón a tus papás después de haber dejado la cagada. Sí, pues. Y le quitas seriedad al asunto, porque Sí, pues. nunca fuiste responsable de tus propias malas acciones. Es que, claro, y por eso lo pone como no deberías, pues. Según esa religión, no deberías ser responsable porque hay alguien que te está cuidando, un Dios, un padre. Que es en contra, evidentemente, de lo que dice Nietzsche. Sí, pues. Esos son como los capítulos que más pudimos sacar contenido, porque los siguientes tres son más crítica histórica que otra cosa. Sí. Porque, por ejemplo, el capítulo 10 hace referencia a una referencia histórica, a que el pueblo alemán viene de una tradición protestantista y que todo lo que ello deriva, todos los filósofos, todos los fenómenos históricos, todo el Toda la arte, cultura toda la alemana. literatura, Sí, pues. está contaminado por lo que dijimos en los párrafos 8 y 9, en el fondo. Sí, pues. Por esta noción de cumplir la voluntad nihilista, por el idealismo, el idealismo alemán que es tan popular, en fin. Después en el 11 hace sus descargos contra un filósofo en particular, que vendría a ser el moralista Kant, como lo escribe él mismo, Sí. que dice que una virtud debe ser creada por el hombre. Perdón. Para Nietzsche, la virtud debe ser creada por el hombre. Tiene que ser una defensa y una necesidad en la existencia del mismo. En una virtud que venga de cualquier otro lado se torna en algo peligroso, que no es condición propia de la vida. Es como un artificio en el fondo. Sí. Y que por tanto perjudica a la vida. Cada quien debe encontrar su propia virtud, su propio imperativo categórico. Recordamos que el imperativo categórico para Kant es esta idea, esta máxima, que todos deben cumplir en función de la virtud, como la virtud por la virtud. Claro. El bien por el bien. En el fondo pasa a ser esta máxima universal que debiese ser aplicada a todo porque es el bien en sí mismo. ¿Claro? Y Nietzsche lo que dice en el fondo es que lo que debemos encontrar o crear es una virtud o una escala moral que sea aplicable a cada uno. Que a cada uno le permita continuar en su vida y desarrollarse y crecer, y que por lo tanto tienen que estar aterrizadas a las necesidades morales del contexto histórico de cada individuo. Y no pueden ser universales porque se queda en este imaginario en una idea vacua, por así decirlo. Sí. Después hace una distinción. Dice que el pueblo que confunde sus deberes con el deber perecerá.
El primer deber al que él se refiere son los deberes, llamémoslos mundanos, deber Claro, respetar la ley, deber trabajar, deber tener familia. claro. Si lo confundimos con el deber, que es la cosa en función de la virtud, aquello que uno tiene que hacer para trascender en el fondo, no se debe sucumbir ante el Moloch de la abstracción. El Moloch era una suerte de dios a los que la gente sacrificaba a los hijos para cosas, que no recuerdo en este minuto, pero es eso, es una criatura voraz que no se sacia nunca y que no tiene ningún sentido. Claro. Y termina diciendo que Kant es la decadencia de la filosofía alemana encarnada. Así que no le caía muy bien a Nietzsche. Para nada. El capítulo 12, que me da hasta vergüenza leerlo, dice que el filósofo es una figura ulterior del sacerdote y capaz de manejar el concepto de lo verdadero y lo falso. Eso es todo lo que puede sacar en el libro, Sí. con Daniel. Y conversábamos un poco recién antes de partir, que si el filósofo es una figura posterior al sacerdote, ¿qué previene al filósofo de cometer los mismos pecados en el fondo que el sacerdote? Pues invertir la verdad, manejarlo a su gusto, no intentar hacer el deber en términos de la evolución al superhombre. Claro. Es decir, si conoce todo lo verdadero y lo falso, nuevamente puede plantear lo falso como una conveniencia. Pero, claro, entonces llegábamos a la conclusión, y es que está al principio del texto, Nietzsche no se considera de esos filósofos. Sí, pues. Él se considera lo que vendría a ser, y el público para él, Hiperbóreos. serían los filósofos hiperbóreos, los que tienen otro set de valores. Sí, pues. Y que son capaces de soportar la verdad de alguna forma, que es lo que plantean. Exacto. Entonces, por eso dice que los filósofos son figuras ulteriores del sacerdote, porque él no se considera uno, insisto, uno de esos, de aquellos filósofos. Sí. Y ya, para terminar con el capítulo 13, él dice que aquel que se libere de las cadenas del idealismo, perdón, el solo hecho de liberarse de estas cadenas anteriores es una declaración de guerra y de victoria frente a las viejas ideas de lo verdadero y lo no verdadero, siendo que las perspectivas más excelentes son aquellas que tienen métodos, todo aquello que está en contra del pathos de la humanidad. Sí. Es esta noción de rebelarse contra el status quo, en el fondo. Sí. De buscar la verdad aunque se tenga que sufrir por ella. Sí. Y en ese mismo capítulo dice que todo imperativo tú debes ha estado siempre en contra de ellos, los hiperbóreos. Que por lo mismo siempre se han visto a lo largo de la historia como seres despreciables para la humanidad. Claro. Plantea que en el fondo se les odia a ellos, a los filósofos hiperbóreos, porque presentan la verdad. Y esta siempre está acompañada de fealdad, propia de aquello que es real. Y plantea la idea de que tal vez el gusto por la mentira que tienen los teólogos y por qué la gente lo necesita, ¿Mm? se tiene relación con una necesidad estética. Ya. Sí. De tomar aquello que de una u otra forma es agradable, ¿Mm? más allá de la verdad. Sí. Recordemos, tú debes que dijo Daniel recién, se refiere nuevamente al tú debes de la máxima, el imperativo Moral. categórico, Claro. de las máximas morales de Kant en el fondo. Sí. Entonces, sí, entiendo perfectamente lo que va a entenderlo, ¿no? Sí. Hasta Eso. ahora, sí, eso con los capítulos 7 al 13. Así como recapitulando todo, ¿Mm? Nietzsche tenía bastante odio en su corazón. ¿Bastante qué? Odio en su corazón. Sí, sí. Pero quiero ver a dónde va, porque está construyendo algo que yo siento que... Porque si uno lo ve, es un odio válido, porque Sí. él, por lo menos lo que él siente que defiende es la verdad, Sí, po. lo verdadero. Sí, po. Pero
es en esta misma corriente como media subversiva de lo que es la verdad, que me hace sentido que las cosas del Tercer Reich y la Alemania nazi en el fondo haya nacido, porque yo siempre he pensado que si uno se pudiera meter en la cabeza de Hitler, él pensaba que lo estaba haciendo la raja. Probablemente. Que tenía totalmente la razón. Yo dudo mucho que le haya sido una... Y aquí yo me hago totalmente responsable de lo que voy a decir. Yo creo que para él Hitler mismo no era malo, porque él sentía que estaba haciendo lo correcto para defender su patria, para mejorar la humanidad, pero hizo atrocidades en el camino. Entonces es como... No es para relativizarlo diciendo depende de la perspectiva, pero depende un poco de la perspectiva. No estoy diciendo que matar a la gente haya estado bien y eso se cambie por la perspectiva, eso no, siempre va a estar mal. Pero dentro de su cosmovisión, todo tenía mucho sentido. Sí, y en el fondo, igual, como conocemos la verdad según la historia, ¿Mm? el desenlace de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido otro, conoceríamos otra concepción tal vez de la realidad. Sí, totalmente. Entonces Pero, ahí vemos. ¿ah? Dale, dale. No, que una vez yo me acuerdo, estaba en el colegio y estábamos viendo lo que en ese entonces se llamaba la conquista de América, que ahora es el reencuentro de los mundos. Yo le pregunté al profe qué habría pasado si hubiesen llegado colonos ingleses y no españoles, en el fondo. Sí. Y una forma muy bonita que tuvo de deflectar totalmente la pregunta e ignorarla, fue decir que una de las cosas de la historia es que no se puede suponer en ella. Ah, No se pueden hacer conjeturas porque no sí, tiene sentido, no, porque no fue. no fue así, pues. No, pues. Entonces, no sé, es para pensar en este tema de la... Uno sí puede tomar ideas de lo que pasó en otros lados, donde el exterminio fue más abundante. Sí, pues. Es raro el tema de extrapolar en la historia. Sí. Yo creo que es raro, simplemente. Sí. Pero volviendo al tema de Nietzsche, eh, me ha gustado hasta ahora. Quiero ver para dónde va. Bueno, lento. Espero que ustedes Me gusta. también sientan lo mismo. Ojalá les vaya gustando también. Sí. Y no sé, ¿alguna cosa que quieras comentar? No, yo creo que estamos para el próximo miércoles, pues. Perfecto. Entonces nos despedimos por hoy. Y como decía Daniel, nos vemos el miércoles con el 14 al 20. Eso. Nos Así estamos que viendo. nada, que esté muy bien. Chao. Chao.